Bueno, comenzamos entonces. La investigación se titula La importancia de ¿Ven la pantalla ahí? Perdón, no Sí, consulté. perfecto, perfecto, Lucía. Bueno, la investigación se titula La importancia de instrumentar en Uruguay la mediación en sede notarial de forma previa y necesaria al proceso judicial. Las áreas disciplinares que se encuentran comprendidas en la investigación son el derecho notarial, el derecho procesal y la mediación. Y también en pantalla vemos algunas palabras claves que se vinculan con la investigación, con el proyecto. En la actualidad, los conflictos entre las personas se buscan dirimir a través de procesos llevados a cabo por los órganos del Poder Judicial. Los que normalmente tienen un largo proceso, son extensos los procesos hasta llegar a una resolución definitiva, ¿ah? Que en algunos casos refleja la premisa que conocemos ganar-perder, y en otros casos, bueno, el resultado no es tan favorable para ninguna de las partes, además de los costos monetarios que generan y otras consecuencias un poco más sociales. Dentro del elenco de todos estos conflictos que llegan a los órganos del Poder Judicial, encontramos situaciones en donde las personas mismas, a través de la mediación, podrían obtener acuerdos voluntarios en donde la premisa sea ganar-ganar para ambas partes, con menores costos, con menores tiempos, en menor tiempo, menores costos, y en realidad menores consecuencias negativas en general y mejores resultados. En lo que respecta al escribano público, en su normal desarrollo de la función notarial, el escribano armoniza las relaciones humanas, brinda fe pública, autenticidad, lo que de alguna manera, junto con el conocimiento previo de la materia objeto a mediar, en el caso concreto, no se discute que haría a este profesional idóneo para cumplir con las tareas de mediador. Este sistema se ha incorporado en algunos ordenamientos jurídicos. Uruguay todavía no cuenta con una regulación al respecto. Resulta, en estas instancias en las que estamos hablando, ¿verdad? Por ello es que resulta fundamental lograr la regulación de este instrumento en el Uruguay en función de todas las ventajas que generaría a las personas. Algunas ya las mencionamos, pero lo fundamental sería la posibilidad de adecuar de una mejor forma a los intereses de las personas en ese acuerdo, el descongestionamiento que generaría a los órganos del Poder Judicial, ya que en función del carácter preventivo que tiene la mediación, se evitaría que gran cantidad de conflictos lleguen a la contienda procesal. Y bueno, y por último, reduce el tiempo de incertidumbre de las partes, ya que obtienen con mayor rapidez una resolución de su caso concreto. Algunos conceptos que serían fundamentales para la investigación y que se abarcan en el marco teórico del proyecto son, por ejemplo, la mediación, que el doctor Vladimir Pons y García es un autor mexicano, la define, como vemos en pantalla, como un mecanismo de solución de controversias de carácter no judicial, en donde interviene este tercero, que es al que llamamos mediador, que es la persona experta en utilizar esas herramientas para lograr una mejor comunicación entre las personas y que de esa manera se logre ese acuerdo voluntario mutuo, ¿ah? Que va a reflejar justamente las necesidades, los intereses y las posiciones de las mismas personas. Alternativos de resolución de conflictos son un nuevo paradigma social que se basa fundamentalmente en la paz social, en la comunicación, en la cooperación, en el lenguaje, y que tiene como objetivo principal el valor humano. Es fundamental el carácter preventivo de la mediación, que ya hemos hablado un poquito, pero estos mecanismos alternativos generan de alguna manera un menor grado de confrontación entre las personas en función de la comunicación y de la comprensión que se logra entre ellas, y de esa manera se evita que gran cantidad de conflictos lleguen a situaciones de enfrentamientos más agudos. Por último, en lo que refiere a la compatibilidad entre la función judicial y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, algunos autores expresan que frente a la circunstancia de saturación del Servicio Estatal de Administración de Justicia, estos mecanismos en realidad serían totalmente útiles, y por lo que no tendría que haber ningún tipo de incompatibilidad. Todo lo contrario, deberían actuar de forma coadyuvante. Sin perjuicio de ello, existen algunos autores
que expresan ciertas dudas respecto de la conveniencia de vincular estos mecanismos alternativos con los tribunales judiciales. Un poco centran la idea en características generales de la justicia, por ejemplo, ese carácter conservador que tiene esta institución. Por lo que el objetivo general de la investigación, sería describir la importancia de la implementación de la mediación en sede notarial como instrumento para dirimir las controversias en forma previa y necesaria al planteo de un proceso ante los tribunales judiciales uruguayos. Para llevar a cabo la investigación se utilizará el método cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo, y se utilizarán herramientas como el análisis de textos de fuentes bibliográficas, la recolección de datos históricos y legislativos de derecho comparado, y entrevistas semiestructuradas a profesionales especializados en la materia para conseguir, digamos, esa información que no nos brindan las fuentes bibliográficas y demás. Y para finalizar, lo que refiere a la estructura preliminar de la memoria de grado, esta se va a desarrollar de la siguiente manera, con el fin de poder, a través de los objetivos específicos que se desarrollan en la estructura, digamos, de la memoria de grado, cumplir o llevar a cabo el objetivo general. Un primer capítulo que tendría el marco teórico de la investigación, un segundo capítulo en el que se hablará de la historia de la mediación en el Uruguay y un poco de los centros de mediación existentes y la normativa actual. El tercer capítulo, que tendrá las características de la mediación y de la función notarial, se hará una comparación entre ellas, y además se hablará un poco del carácter preventivo de la mediación, que es fundamental. Y todas estas características de que se han hablado, se hará una especie de comparación, se cotejarán con las características encontradas en el sistema judicial uruguayo. Y en el cuarto capítulo, bueno, se hablará un poco de derecho comparado, en los países en los que ya se encuentra regulado, que si bien es de distintas formas, se puede traer a colación para evaluar con ello la posible aplicación del instrumento en Uruguay. Y se planteará la pregunta que vemos en pantalla, que sería la pregunta problema de la investigación: ¿cuáles serían los motivos entonces por los que Uruguay no ha regulado este instrumento? Para continuar así con el quinto capítulo, en el que se identificarán las ventajas y desventajas que generaría o provocaría la aplicación de este instrumento en el Uruguay, y bueno, contestar la pregunta planteada en el capítulo anterior. Y por último, un sexto capítulo para las conclusiones y recomendaciones. Y por acá puedo dar por terminada la presentación, y muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Lucía. Bueno, mi proyecto de investigación se titula Derecho Aéreo Internacional, delitos cometidos a bordo de aeronaves, competencia judicial internacional. Bueno, a continuación planteo la problemática de este trabajo, que consiste principalmente en abordar justamente la problemática que se plantea para poder determinar la jurisdicción internacional competente respecto de aquellos actos o infracciones que surgen a bordo de la aeronave, atendiendo a intereses encontrados, como pueden ser las del estado sobrevolado, el estado de matrícula de la aeronave, el estado de primer aterrizaje forzoso, e incluso la nacionalidad del infractor o de las víctimas. Entonces, ante la concurrencia de distintos estados, surge la pregunta de cómo solucionar este conflicto de jurisdicción. Se plantea un objetivo general que consiste principalmente en hacer un análisis crítico de las soluciones que establecen los convenios internacionales, que establecen criterios de jurisdicción en la materia objeto de estudio, a efectos de poder comprobar o constatar si el marco jurídico que existe es satisfactorio o no, si se ajusta a la realidad actual, a las modernas tendencias, o si eventualmente debería ser sustituido por otros criterios o bien complementado por otros criterios, para poder determinar la competencia judicial como consecuencia de la comisión de delitos que surgen a bordo de las aeronaves. Bueno, a continuación se plantean objetivos específicos, y en este sentido parece apropiado comenzar explicando nociones preliminares, como qué entendemos por delito, infracción, qué entendemos por en vuelo o a bordo de una aeronave.
Se propone también analizar los convenios internacionales que prevén reglas sobre competencia judicial en relación a la materia que cada uno regula, describir las normas jurídicas que son aplicables a nivel internacional y cuáles son en nuestro país. Se propone también como objetivo específico identificar los criterios más usuales que son utilizados en la actividad aeronáutica a nivel internacional y que podrían ser de aplicación en nuestro país o eventualmente adaptados a nuestro sistema jurídico. Finalmente, exponer los motivos que fundamentan la complejidad y la relevancia, sobre todo práctica, de este tema y la importancia de promover un marco regulador en esta actividad que, entre otras cosas, evite el conflicto de jurisdicciones. En cuanto a la estrategia metodológica, se va a optar por el método cualitativo, por entender que es el que más se adecúa para cumplir con la finalidad de esta investigación. Y en cuanto a las herramientas, se recurrirá al análisis documental y normativo de derecho nacional como internacional. Finalmente, a efectos de la investigación, se propone una estructura preliminar, sin perjuicio de ulteriores modificaciones, que consta de 5 capítulos. El capítulo primero aborda el planteamiento del problema, la formulación del mismo, los objetivos, general y específicos, y la justificación. El capítulo segundo directamente plantea el marco teórico, la evolución de la actividad y el derecho aeronáutico internacional, sus antecedentes, el desarrollo, definiciones de términos básicos, la creación de institutos aeronáuticos como la Organización de Aviación Civil Internacional, creación de instrumentos internacionales, antecedentes y ámbito de aplicación, como el Convenio de Tokio, de La Haya y de Montreal. El capítulo tercero abordará la jurisdicción y básicamente los principales sistemas adoptados para determinar la misma, como la nacionalidad de la aeronave, el estado sobrevolado, el estado del primer aterrizaje, la ley de estado de punto de partida del vuelo y la ley de la nacionalidad del encausado o del infractor. El capítulo cuarto va a abordar la regulación también de la jurisdicción competente, pero en el derecho positivo uruguayo, y en este sentido hablaremos del Código Aeronáutico Uruguayo. Y el capítulo quinto, finalmente, para conclusiones y recomendaciones. Y fin. Muchas gracias. Bueno, como todos ustedes saben a esta altura, mi memoria de grado va a ser sobre notoria mala conducta. Y bueno, voy a trabajar con el doctor Álvaro Rodríguez Ascue en este tema. Todos sabemos también, creo que no es ninguna novedad, que las temáticas que están, la temática de notoria mala conducta forma parte de las áreas temáticas de ramas del derecho como derecho constitucional, fundamentalmente derecho laboral, que siempre tiene que ver con derecho constitucional, y con derecho de los derechos humanos. Y justo también que está el profe de penal, obviamente que hay determinadas situaciones que configuran notoria mala conducta que quedan comprendidas dentro de lo que es el derecho penal. Lo que pasa es que el tema del despido por notoria mala conducta en el ordenamiento jurídico uruguayo plantea dificultades, y la principal de ellas, de la que se derivan una serie de complejidades, es la falta de una definición legal. En Uruguay no hay definición legal de notoria mala conducta. Entonces, lo que se va a hacer es estudiar jurisprudencia, doctrina, derecho comparado, y ver la posibilidad de solucionar esta situación de carencia de definición legal formulando una definición jurídica que se base en elimine la inseguridad jurídica y que sea de acuerdo a criterios racionales, constitucionales y en clave de derechos humanos. La notoria mala conducta debe ser abordada de esta manera si realmente queremos tener soluciones jurídicas que den respuesta a lo que necesitan las dos partes de la relación laboral, que es confianza y seguridad. Obviamente que es un tema con claras connotaciones prácticas, digo, tanto para el trabajador como para el empresario. El trabajador que necesita tener todas las garantías de que no se le va a incriminar injustamente, menoscabando la verdad, una situación que no es real, y el empresario necesita saber que se va a respetar
su derecho a la propiedad, su derecho a organizar el trabajo. Y bueno, la calidad en este tema claramente es de gran relevancia, como en todos los temas jurídicos, una legislación de mala calidad trae problemas. Bueno, el objetivo general de este trabajo será analizar el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina que existen sobre el tema, como les decía, buscando formular una definición jurídica de notoria mala conducta y sugerir, esta es la parte propositiva, soluciones técnicos jurídicos a los problemas que enfrentamos en este tema hoy. La metodología será cualitativa, con un alcance exploratorio, descriptivo y propositivo, y la metodología a emplear será la adecuada, dado la naturaleza del tema y los objetivos que se persiguen con el trabajo. Se va a realizar un análisis documental amplio y pretendo entrevistar a un abogado laboralista que tenga experiencia en el tema. Y después, bueno, esto es quizás la parte más importante de la presentación de hoy, que es la estructura tentativa, sujeta a modificaciones después en forma iterativa a medida que se vaya trabajando, y del diálogo con el tutor, y donde tenemos la estructura de los capítulos, ¿verdad? Un primer capítulo, bueno, conceptual, y hablando de ese problema clave en el Uruguay, de la falta de una definición legal. Un segundo capítulo, hablando de los requisitos para la configuración de la notoria mala conducta, qué situaciones se tienen que dar en la realidad para que se configure, la posición de la jurisprudencia a este respecto. En el capítulo 3, las consecuencias jurídicas del despido por notoria mala conducta, bueno, que sabemos que se pierde el derecho al despido, se pierde el aguinaldo, se pierde el derecho al seguro por desempleo, la futura madre que está embarazada pierde el derecho al despido especial, etc. Capítulo 4, análisis de distintos comportamientos que configuran notoria mala conducta. Bueno, ahí vamos a ir justamente a comportamientos específicos, que, bueno, no sé, que el robo, que no sé, hay mil situaciones, ¿verdad? Hasta el caso de un deportista que estaba lesionado y hace deporte cuando estaba lesionado. Hay que ver, bueno, eso es notoria mala conducta, no es, o sea, toda la casuística de innumerables conductas que pueden o no configurar notoria mala conducta. Se analizará también la doctrina y la jurisprudencia. Ya ahora hay que pasar a la siguiente diapo. Ahora vamos a esperar a Julián. La siguiente, Julián. La siguiente. Capítulo 5, despido por notoria mala conducta. Bueno, esta es una pregunta clave. ¿Es ejercicio del poder disciplinario o es ejercicio de la facultad del empresario de rescindir el contrato de trabajo? Si es ejercicio del poder disciplinario, se van a aplicar las normas, los principios del derecho punitivo, el non bis in idem, la gradualidad, la proporcionalidad. Si en cambio se entiende que es una facultad del empresario, en virtud de su derecho y su derecho deber a organizar y a dirigir la empresa, bueno, ahí no se aplicarían, según esta tesis, los principios del derecho punitivo. O sea que vemos que adoptar una u otra posición tiene connotaciones prácticas. Capítulo 6, un comentario sintético del derecho comparado. Bueno, cómo se regula el despido por notoria mala conducta en otras legislaciones. Voy a seleccionar algunas que sean relevantes. Siempre es bueno, un país chico como el nuestro, tratar de mirar un poco lo que pasa en el resto del mundo y ver si hay soluciones buenas que se puedan adoptar. Y en el capítulo 7, bueno, las dificultades que plantea la notoria mala conducta en el tema de la prueba, las causas de justificación. Por ejemplo, miraba un artículo de los otros días de una persona que tiene ludopatía y roba no sé, en una banca de quinielas, en una agencia de quinielas. Bueno, hay que ver todos esos casos. Yo creo que el tema de las causas de justificación tan desarrollado en el derecho penal, acá en este campo, en el derecho laboral, en la notoria mala conducta, que en realidad se requiere una conducta voluntaria, ¿no? Entonces hay que ver cómo se aplica para la notoria mala conducta las causas de justificación, y bueno, reflexionar y estudiar un poco el tema. Ya la siguiente. El despido por notoria mala conducta y las tensiones entre derechos fundamentales. También acá de vuelta el tema de un análisis en clave de derechos humanos y contemplando a las dos partes de la relación laboral, pero acá se plantean situaciones
complejas muchas veces que hemos visto en la legislación comparada y donde las soluciones tienen que ser racionales, constitucionales y, como les decía, en clave de derechos humanos. Así que, bueno, estudiar eso, no me pongo a detallar ahora porque no da el tiempo. Y bueno, el capítulo 9, terminando con esa parte propositiva, ¿es posible formular una definición jurídica de notoria mala conducta? ¿Conviene? Bueno, y yo creo que sí, entonces voy a hacer el intento de definir, de brindar una definición, pero además de decir por qué conviene. Y bueno, el capítulo 10, conclusiones y recomendaciones. Así que creo que sería eso. No, gracias a ustedes por todo. Gracias, Juan Pablo. La verdad que nos han apoyado mucho y bueno, así las cosas son, se trabaja con más facilidad. Gracias, Juan Pablo. Perfecto, gracias, Joaquín. Adelante. Bueno, mi memoria de grado tratará sobre la ley de la legalización de la marihuana y los aspectos aún no regulados en el ámbito laboral. Es un tema de actualidad, inclusive hoy por hoy, sigue siendo polémico tanto a nivel social como normativo. Es importante aclarar que en el trabajo se abordarán aspectos tanto médicos, psicológicos, pero fundamentalmente jurídicos, y la relación entre estos es que están estrechamente vinculados entre sí. La problemática Cambia, se tratará... Julián, cambia ¿Cómo? las diapositivas. No. Sí, también. Sí. Para que Julián fuera poniendo las diapositivas. No, está coordinado. No, sí, yo La que cambié. estás manejando tú. Está Sí. perfecto. La problemática irá desde lo más general, donde se verá si el trabajo se puede calificar dentro de la definición de trabajo insalubre que nos da el artículo 1 y 2 de la ley 11.557. No sé si es necesario que los lea, los artículos o... No es necesario, Joaquín. A lo más particular, donde nos preguntamos qué medidas pueden adoptarse para garantizar el buen desempeño de los empleados sin sufrir ningún tipo de riesgo a la hora de desempeñar sus actividades laborales. Para esto último, es de vital importancia el derecho comparado, ya que en países en los que la industria del cannabis lleva tiempo ejerciendo, y se encuentra activa, son mucho más exigentes en los protocolos sanitarios para el personal de los medianos y grandes cultivos. Ahora voy a pasar a la metodología. El método a utilizar va a ser el cualitativo, exploratorio, descriptivo. El método cualitativo se caracteriza porque sus diferentes modalidades no pueden expresarse numéricamente. Descriptivo, ya que debemos evaluar ciertas características de una situación particular con el fin de crear determinadas hipótesis. Al tener un carácter exploratorio nos lleva a destacar la problemática mismas de la ley y de una materia de la cual no hay prácticamente nada escrito en lo que refiere al ámbito jurídico, más que nada, porque en el ámbito médico y psicológico ya se saben muy bien las consecuencias que trae el consumo de marihuana y demás. Lo que esto nos conlleva a crear hipótesis propias y sacar conclusiones estrictamente personales, siempre que estén fundamentadas. Creo que la metodología es la adecuada para poder abarcar el tema con la seriedad necesaria y de esta forma analizar las falencias de la ley 19.172, planteando de forma personal, pero fundamentando las soluciones para la misma. Será de gran relevancia la herramienta de la entrevista. ¿Cómo? No, el anterior lo que pasa que fue más o menos lo que dije. Será de gran relevancia la herramienta de la entrevista, ¿verdad? Ya que a falta de doctrina se realizarán entrevistas para la regulación de la materia en el derecho comparado y a ciertos embajadores o
o personas vinculadas al derecho, y en tema de salud simplemente se abordarán a un toxicólogo y una psicóloga estrictamente para que nos den su opinión acerca de algo que voy a hablar un poco más adelante en los capítulos. Para estas personas tengo preparadas ciertas preguntas generales que se le realizarán a todos, pero teniendo en cuenta que otras preguntas serán específicamente para ellos por el rol que desempeñan y el lugar en que se encuentran, ¿no? Porque no todos se encuentran en el mismo país o no todos desempeñan la misma labor. Por un lado, no todos son embajadores, no todos son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, unos son médicos, otros son psicólogos, como dije. Acá vuelvo a nombrar las personas, al toxicólogo y a la psicóloga y el fundamento de por qué lo voy a citar. Luego, las consecuencias de la ley, acá es una introducción, donde se plantea que las consecuencias de la ley son de gran relevancia y es necesario establecer que las mismas son muchas y de gran magnitud, y que entiendo que debemos reducir el espectro de los diferentes aspectos que tiene y dedicarnos básicamente a dos, el médico y el legal, para poder calificar al trabajo. El objetivo general es analizar la falta de regulación por la normativa vigente respecto a la protección de los trabajadores de los medianos y grandes cultivos específicamente. ¿Y esto por qué? Porque los pequeños cultivos, que la ley también nombra, se refiere a aquellos cultivos que se realizan en las casas, y por lo tanto no tienen trabajo y no entran dentro del derecho laboral. Esta sería la estructura preliminar. En el capítulo 1 se plantea la problemática central de la memoria de grado, que es calificar qué tipo de trabajo es, dependiendo del área en que le toque realizar la labor a los diferentes trabajadores, porque uno es el trabajador que se encuentra con la planta desde el inicio, otro es el que la corta, otro el que la transporta, otro el que realiza el secado, y todos tienen diferentes riesgos. Que en el proyecto que envié por Word hay un cuadro que lo saqué no sé si lo llegaron a ver, es un cuadro que tiene todos los trabajadores con la labor que desempeñan y los riesgos que tienen. Ese cuadro está realizado por el Sindicato de Trabajadores de Campo y Medianos Cultivos de Canadá. Sin embargo, sigo con el capítulo 1. Sería calificar dependiendo del área en que trabaje durante el proceso de producción del cannabis recreativo. Es importante decir que se trata del cannabis recreativo, ya que, como todos sabemos, el cannabis tiene otro tipo de usos secundarios que se han estado probando, como la medicina, mismo carpintería, por la madera que tiene, que es bastante fuerte y muy buena por lo que dicen. Además, hay que plantear mejoras en el ámbito laboral para el personal de medianos y grandes cultivos, porque cuando la ley refiere a pequeños, como ya les expliqué, refiere a los hogareños. A su vez, para complementar y llegar a una conclusión objetiva, se van a tener que tener en cuenta diferentes teorías acerca de la influencia del THC, que es una de las tantas sustancias que sale de la planta, en el trabajador a lo largo del proceso por su inhalación de forma inconsciente, sin tener en cuenta en esta parte los fertilizantes que se utilizan para ayudar a florecer la planta. Luego, en el capítulo 2, nos sumergimos específicamente en la ley, viendo cómo en ella y sus decretos posteriores no hay regulación alguna para los trabajadores de la industria canábica, pero sin embargo son muy rigurosos acerca de la seguridad de las plantas y del mantenimiento del local. A esto me refiero que se exigen demasiado
demasiada seguridad, como por ejemplo cámaras, rejas, que no puede estar abierto hasta determinada hora, y demás. Cuestiones que en el derecho comparado, como por ejemplo, les contaba de Canadá, el sindicato de trabajadores de esta industria los exige, pero para protección de sus trabajadores, con la intención de evitar robos y daños físicos para quienes se exponen a estos riesgos. Por su parte, vamos a ahondar también en el artículo 4 de dicha ley, la cual establece el objetivo principal, porque tiene gran relevancia a lo largo de la ley y fue bastante criticado también. En el capítulo 3 podemos observar las distintas normativas en el mundo y cómo se aplican las mismas en los respectivos países. Se podrá ver la posición en la que se encuentra nuestro país frente a la comunidad internacional, como por ejemplo la crítica que realiza la ONU ya desde hace varios años, desde cuando se puso en vigencia la ley. La JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que pertenece a la ONU, y se basa en una tabla que la realizan distintos individuos especializados, como médicos, toxicólogos, etc., y ponen una cantidad máxima por la cual cada estado puede o podría cultivar diferentes tipos de sustancias. Joaquín, se cortó tu comunicación. Pueden ser hojas de coca, misma la marihuana. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Y? ¿Dónde me quedé? No, en la última parte, el último comentario. Ah, bueno, está bien. ¿En lo de la JIFE? La regulación en el derecho canadiense y en la regulación del derecho estadounidense. Ah, ahí va. Bien. Va a ser, bueno, son los dos pilares del derecho internacional en respecto a esta materia, más que nada, porque son los que tienen una regulación más que nada contundente en el derecho laboral. Porque Holanda no tiene tan regulado lo laboral, tiene muy regulado la venta, etcétera, pero no lo laboral. Y luego estaría terminando más o menos con las conclusiones y recomendaciones, más allá de eso que hay que ampliar en los efectos secundarios desde los aspectos psicológicos y médicos que tiene la influencia del cannabis en la persona. Muy bien, Juan. Adelante. Bien. Espera que quiero poner, ahí está. Bueno, mi memoria de grado va a ser sobre la ética profesional y la responsabilidad notarial. Y bueno, mi tutora va a ser Beatriz Morales también, igual que Romina. La dimensión elegida para trabajar, o sea, las materias que van a tratar en cuanto a este tema, va a ser el derecho notarial, la ética notarial, los deberes disciplinarios y deontológicos, la fe pública y la responsabilidad. Y bueno, y me parece fundamental, antes de hablar para involucrar a la memoria de grado, el tema de la deontología, que es la base fundamental en la cual se va a desarrollar la profesión del notario. Dentro de la doctrina, la deontología se llama la ciencia y el tratado de los deberes, que se encuentra vinculado con la moral del sujeto, que sería considerado el fuero interno de cada una de las acciones que realiza. También Ferreira considera, sobre todo vinculándolo a los escribanos y a los abogados, que la deontología tiene que ver con la moral de los intelectuales, es decir, el conocimiento práctico que va adquiriendo los profesionales, entrelazándolos a los deberes y a los deberes deontológicos y disciplinarios,
y acá no lo estoy viendo, pero calculo que ustedes sí, cuando en un costado dice fe pública, ¿lo ven? Sí. Ah, perdón, entonces soy yo que no lo veo. Sí, se ve perfecto. La fe pública relacionada justamente a la veracidad y a la autenticidad de los actos que realiza el notario. Esa fe pública con la cual está investida lo hace cargar con una responsabilidad de tipo acumulativa que la vimos varias veces en derecho notarial. La profe nos remarcó bastante el tema. Y bueno, en cuanto a esa responsabilidad, justamente por la magnitud de la actividad que desempeña el escribano, tiene la particularidad de tener 5 tipos de responsabilidad entrelazadas, que ahí están en la diapositiva: civil, penal, disciplinaria, tributaria y moral. La civil está relacionada con el interés privado de las personas. La penal ya ahí involucra un accionar delictuoso del escribano, bueno, con el dolo y demás. Es importante remarcar, que no lo mencioné, que esa responsabilidad tiene que ver con un daño que en este caso está relacionado con el conocimiento técnico especial que tiene el notario. Bueno, y después disciplinaria, que obviamente es proteger el orden interno de la profesión. Tributaria, sabemos que el escribano es agente de retención. Y moral, relacionado con los deberes deontológicos, que considero son las bases para cualquier ejercicio profesional, sobre todo para el escribano. Bueno, la justificación de por qué elegí este tema: me parece que el correcto ejercicio de la función pública notarial es indispensable que esté relacionado con los deberes deontológicos y disciplinarios, es la base fundamental. Y me interesaría relacionar estos deberes deontológicos no solamente en relacionamiento con no solamente analizando al escribano en sí, sino relacionado con los colegas, con el cliente y con las instituciones. La función pública y los derechos y los principios éticos fundamentales, haciendo una investigación del código de ética detenido, el código de ética notarial, y sobre todo no perder de vista todos estos aspectos que son los que siempre están en control de la Suprema Corte de Justicia y de la Asociación de Escribanos del Uruguay, justamente para garantizar la seguridad en el tráfico jurídico de cada uno de nosotros y bueno, de la comunidad en sí. No sé si estoy nerviosa y estoy hablando muy rápido, eso seguro. No, estás bien, te estamos entendiendo. Bien. No, vas perfecto, vas perfecto. El objetivo... Vas clarísimo, tranquila. Dale. El objetivo general es analizar, como vengo diciendo, los principios éticos de la actuación del escribano en el ejercicio de la función notarial, vinculándola con la responsabilidad notarial, que como dije es de carácter particular y acumulativa. Obviamente, al investir al escribano con la particularidad de tener fe pública, su responsabilidad es mayor al resto de las profesiones, como por ejemplo la abogacía. Ay, me fui mal, acá. Después, dentro de los objetivos específicos, bueno, enunciar estos deberes acompañados con el código de ética, para, como dije, el ejercicio eficaz de la profesión, y sobre todo me interesaría hacer un análisis sobre la imparcialidad notarial, que lo estuve viendo en la doctrina, es muy subjetivo, depende de la formación de cada profesional, lo que consideran en sí como imparcialidad y que no está bien delimitado. Después analizar las distintas actividades dentro de los distintos ámbitos en los cuales se relaciona el escribano, obviamente también la responsabilidad acumulativa. Y bueno, la elección metodológica, como ya explicaron mis compañeros, es cualitativa. Ay, se me trancó. ¿Lo están viendo? Sí. Está. Bueno, ahí ya la elección metodológica, y las herramientas van a hacer el análisis de textos, y bueno, y tengo pensado también hacer entrevistas. Todavía no pensé a quién, pero tengo pensado hacer entrevistas.
Creo que Machado va a ser uno y todavía no tengo muy bien elegido a quién más. Bien. Ya lo vamos a discutir eso, ya vamos a elegir buena gente para hacer entrevistas. Gracias. Sofía, es importante, yo te había mandado un mensajecito, que lo de la estructura preliminar, es decir, cómo vas a... Ah, sí, perdón, profe, está abajo. Perdón. Era para ver si estaba atenta en realidad. Bueno, la estructura preliminar de la memoria de grado, bueno, considero que primero quiero hacer una introducción al derecho notarial, una breve introducción, para después involucrarnos con los deberes deontológicos y disciplinarios que tanto mencioné, también una enunciación a la responsabilidad de tipo acumulativa. Es importante también ver que dentro del gran concepto de la responsabilidad acumulativa, estuve viendo en la doctrina que muchas veces se habla de la acción, de la omisión, de la irregularidad, pero se deja de lado la observación que hace el notario en cada uno de los documentos, tanto que realiza él mismo como que realizan los demás escribanos, y ahí como que se dibuja un poco el tema de la responsabilidad, que eso también me gustaría involucrarlo en ese capítulo, el tercero. Después, hacer un análisis del código de ética. Tengo pensado las ideas generales de las entrevistas, ponerlas en el capítulo 5, y en el último las conclusiones finales.